Hay un principio bíblico que quiero que en el cual podamos entrar en este mes de septiembre, lo iremos desarrollando poco a poco, y tiene que ver con la unidad, Porque la iglesia de Jesús está llamada a vivir como un solo hombre. Cuando me gusta el libro de Cantares, es un libro muy romántico, perfecto para matrimonios recién casados y los que llevan mucho tiempo también, está bueno el libro. Pero en el libro de Cantares hay una imagen donde el novio dice: ¿quién es esta que se levanta como un ejército imponente en orden? Y es una imagen de la iglesia de Jesús, que se ve como un ejército. De hecho, cuando hablamos de la eternidad, habla de una multitud de gente de toda lengua, tribu, lengua y nación. Y si algo identifica a la iglesia de Jesús por encima de muchas otras cosas, es la idea de la unidad. El cuerpo de Cristo está llamado a vivir y a velar por la unidad. Y Jesús lo expresó en uno de los pasajes más importantes con respecto a la iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús dijo: yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro acaba de hacer una declaración importante. Él ha dicho: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el enviado de Dios. Pedro está reconociendo lo que acabamos de decir, que Jesús era Dios y que Jesús venía a cumplir con el plan de Dios. Y entonces Jesús le dice: sobre esta declaración, sobre esta afirmación, sobre esta fe que tú tienes, sobre esta revelación que no te la hizo carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, sobre esto yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí aparece esta palabra que para nosotros hoy es común, que es iglesia. Y en el español la palabra iglesia es singular. Es la iglesia, parece como una cosa. Por eso tendemos a asociar iglesia con lugares, con templos, ¿no? Bueno, voy este domingo a la iglesia de tal sitio, la iglesia de aquel sitio. Pero la palabra iglesia en el original es un término que hemos hablado alguna que otra vez, que es eclesía, que es la comunión, la convocatoria de los santos. Son los llamados a una asamblea que tiene autoridad. Y esa palabra que para nosotros es singular, Jesús la está expresando en un plural. No existe iglesia de manera singular. A ver si me explico. A veces tenemos esta idea, que no es mala, de decir: bueno, yo soy la iglesia. Y es cierto, ¿no? Allí donde estoy soy la iglesia de Cristo, donde estoy. Pero no puedo ser iglesia yo solo. No puedo ser iglesia desconectado del resto de mis hermanos. Hay muchos que les gusta la idea de amar a Dios o de servir a Dios o de creer en Dios, pero separado de la iglesia, de la comunión con los santos. Pero cuando Jesús dijo: yo edificaré la iglesia, no estaba hablando de gente que crece profesionalmente o personalmente o emocionalmente. Lo que estaba hablando es de una comunión, de una comunidad, de un conjunto de personas que confiesan que Él es el Señor. Y esa iglesia sería edificada por Él. Pero no existe tal cosa como iglesia sin unidad. Y uno de los ataques directos a la edificación de la iglesia de Cristo en este tiempo es la unidad. Claro, lo contrario sería la división. Pero esto que tiene que ver con la iglesia pasa con cualquier unidad de varias personas, como la familia. La familia está en riesgo porque es difícil cultivar la unidad. Y probablemente este mensaje y esta serie de mensajes te puedan ayudar no solo a encontrar unidad con la iglesia, sino también encontrar unidad en tu casa. Y Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. El compromiso de Jesús es que su cuerpo, su gente, sus llamados serían edificados por Él, avanzarían, y que no habría nada que se les pudiera oponer. Las puertas del infierno. Jesús usa esta imagen que parece lo temible, lo imposible. Bueno, ni siquiera el infierno mismo podría contra mi iglesia, porque yo la edifico. Y quizás no lo sabes, pero en este lugar no solo estamos haciendo reuniones los domingos, estamos edificando la iglesia de Jesucristo en Málaga. ¿Cuánto dicen amén a esto? Y para eso necesitamos entender que estamos llamados a vivir unidos por una misma visión y unidos para un mismo propósito. Efesios capítulo 2, que es otro pasaje importante, y todo esto es como introductorio a lo que quiero compartir. Dice: ustedes ya no son extranjeros, sino conciudadanos
y pueblo elegido por Dios, miembros de su familia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, y en él todo el edificio, que somos nosotros, todo el edificio, pero que es mucha gente, bien armado, bien unido, bien concertado. La imagen es de un cuerpo que unido por las coyunturas. Todo el edificio bien unido se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Yo no sé si tú lo sabes, pero el Señor quiere levantar a su iglesia en esta ciudad. Y para eso Él nos está llamando a vivir y guardar la unidad de la fe, la unidad del amor que hay en Cristo Jesús. Y para eso cada uno de nosotros nos convertimos en edificadores de su iglesia. Esto es maravilloso porque dice la Biblia que Él edifica su iglesia, pero cuenta con edificadores. Y para hablar de este tema en las siguientes semanas, quitando la semana que viene, que habrá culto misionero y predicará otra persona, quiero hablarte de uno de los ejemplos de la Biblia más importantes en cuanto a la edificación de algo para Dios. El caso del que quiero hablarte es el de un hombre que en principio no estaba destinado a hacer la labor que hizo porque tenía una buena posición en el mundo, gozaba de ciertos privilegios, tenía cierta reputación, pero escuchar una noticia le llevó a cambiar su destino y a convertirse en un reedificador. Y el hombre del cual quiero hablar en las próximas semanas y el libro del que quiero hablar es el libro de Nehemías. Así que si tienes tu Biblia, sería importante que busques el libro de Nehemías, que está allí en medio de esos libros que solemos saltarnos, ¿no? Porque a veces son raros, históricos. De hecho, entra dentro de los libros que cubren parte de la historia del pueblo de Israel. Si no sabes mucho acerca de la historia de la Biblia, un poco por poner la premisa en el mismo lugar, el Antiguo Testamento nos habla sobre todo del trato de Dios con su pueblo elegido, que es Israel. Pero como dice Pablo en Efesios, ahora todos somos su pueblo. No hay judío, no hay griego, no hay distinción, no hay acepción de personas. Pero en el Antiguo Testamento encontramos enseñanzas válidas. Dice la Biblia que todo para nuestra enseñanza se escribió. Y hay enseñanzas válidas sobre cómo Dios hace su obra en este tiempo también. Y el libro de Nehemías es uno de esos libros que nos enseñan principios para ser edificadores de la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Esdras, Nehemías y Esther, que son esos libros que se encuentran casi juntos, forman parte de un periodo importante de la historia de Israel. Y es un periodo en el que Israel, que está cautivo en Babilonia, que es el imperio persa, está volviendo a Jerusalén. Lo que había ocurrido, y la historia es muy larga, es que Jerusalén había sido destruida como un juicio de Dios. Porque Israel no había hecho caso al Señor, concretamente el reino de Judá. Y entonces Jerusalén es destruida. Hay avisos, hay advertencias, pero Israel no obedece al Señor. Entonces, al ser destruida Jerusalén, los israelitas, el pueblo de Dios, son llevados presos a Babilonia. Entre esos presos hay gente conocida como Daniel, que entra en el primer exilio. Es el primer grupo de personas que salen de Israel para vivir en Babilonia. Pero Israel pasa mucho tiempo en Babilonia hasta que en un momento comienzan a volver. Dios los llama a volver. Era lo que decía Jeremías capítulo 25, que Dios los iba a traer de regreso a Jerusalén. Y lo que empieza a ocurrir en el pueblo de Israel es que tienen que reconstruir una ciudad que ha estado destruida. Entonces hay diferentes episodios importantes. Si tú lees, mucha información, ¿no? Tengo que parar ya, ¿no? Dame un minuto más. Si lees Esdras, por ejemplo, tienen que reconstruir el templo. Y entonces la gente se queja porque dice, este templo no es como el antiguo era mejor. Y Dios les dice, bueno, pero es que la gloria postrera será mayor que la primera. Bueno, ese texto lo solemos conocer. Y entonces Esdras lo que hace es volver al pueblo de Israel a los mandamientos. Él abre la Torá y comienza a enseñar. Hay como toda una restauración que está ocurriendo en el pueblo. Hay un trabajo difícil. Los Zorobabel, Esdras y Nehemías luego tienen que volver al pueblo a su origen, a saber que ellos son de Dios, y todo esto cuesta muchísimo. Y entonces aparece en escena un hombre llamado Nehemías. Y en Nehemías capítulo 1, del versículo 1 al 4, si comenzamos a leer la historia, dice
Estas son las palabras de Nehemías, el hijo de Acalías. Y aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, esto es Babilonia, Nehemías está en Babilonia, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, los que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías está diciendo, ¿cómo está nuestra gente? ¿Cómo está la ciudad? Nehemías trabaja como copero del rey, él está en Babilonia, él no ha vuelto a Jerusalén, y él se interesa, dice, oye, ¿qué tal van las cosas por allí? Y entonces le dijeron, el remanente, o sea, los que han quedado de la cautividad en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dice en el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Por 20 minutos, ¿me acompañas? Las noticias que le llegan a Nehemías, es un hombre que se interesa por su pueblo, son noticias malas. El pueblo está en una situación nefasta. Han vuelto a Jerusalén, pero la ciudad está hecha ruinas. No hay muros, significa que no hay protección, que los enemigos pueden entrar, que no están salvaguardados, que están mezclados con la basura. Literalmente Jerusalén, han vuelto los judíos, pero no han restablecido el culto al Señor. La situación es nefasta. Y Nehemías, cuando escucha esto, comienza a ocurrir algo en su corazón. Y lo que comienza a ocurrir es el deseo de reedificar Jerusalén. Ahora, me detengo aquí porque el propósito de Dios con cada uno de nosotros es que nos volvamos edificadores y reedificadores de su iglesia. Que tú y yo seamos parte de la reconstrucción de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces podemos aprender cómo Nehemías pudo unir al pueblo para reedificar los muros. Y lo primero que ocurre, que es de lo que quiero hablar hoy, lo primero que ocurre a una persona que vela por la unidad y que va a ser un edificador de la iglesia de Jesús es quebrantamiento. Hoy quiero hablarte acerca de este principio. Lo primero que ocurre es quebrantamiento. Lo que le pasa a Nehemías es que cuando escucha la noticia comienza a llorar y hace un duelo y ayuna. Literalmente su semblante cambia. Comienza a estar triste. Es el capítulo 2 que iba a la presencia del rey y el rey le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? Porque él nunca había estado triste delante del rey. Si no lo sabías, el trabajo de un copero era probar el vino que el rey iba a probar, que esto significa probar los mejores vinos, pero también estar en riesgo de muerte, porque si alguien quería atentar contra el rey, una de las maneras era contaminar sus bebidas. Entonces el trabajo de Nehemías pasaba por probar ese vino. Era un trabajo complejo y si yo fuera Nehemías, algún que otro día, en alguna que otra cena estaría preocupado al probar una copa de vino, pero nunca el rey detectó en Nehemías algo como preocupación o malestar. Pero cuando se enteró de esta noticia, el rey le dice, ¿qué pasa con tu rostro? El semblante de Nehemías cambia. Comienza a vivir un duelo, comienza a llorar. Lo que experimenta Nehemías literalmente es un quebrantamiento. Y el quebrantamiento ocurre por saber que los muros de su ciudad están derribados y que por lo tanto su ciudad y la ciudad de Dios está en peligro. La preocupación de Nehemías viene de este sentimiento de ver que la iglesia del Señor, el pueblo de Dios está en peligro. Su pueblo, una nación, está en peligro y Nehemías no puede seguir su vida igual cuando se entera de esta noticia. Claro, quizás tú no te has hecho la pregunta, pero ¿cuánto tiempo llevaba el muro derribado? Bueno, el muro llevaba derribado 140 años. Ellos habían reconstruido el templo, habían intentado retomar las enseñanzas. Y en un momento intentaron reconstruir el muro, pero cuando los enemigos se volvieron en contra, desistieron. Dijeron, esto es demasiado difícil, esto es demasiado duro para nosotros. Entonces abandonaron la tarea y paralizaron la reconstrucción de los muros por 140 años. No es algo que ocurriera en un momento. Estamos hablando de 1 siglo y medio de historia. 1 siglo y medio en el que nadie hace nada, en el que nadie siente nada y en el que nadie se preocupa por una situación de vulnerabilidad para el pueblo del Señor, hasta que un hombre experimenta un quebrantamiento. Nehemías comienza a llorar y ayunar y a hacer duelo por Jerusalén. Hay mucha gente
mucha gente, y hoy en día sobre todo, que le gusta la idea de pensar en que hay olas de Dios sobre la tierra, que hay un avivamiento que está por venir, que Dios quiere hacer algo en este último tiempo, en las naciones de la tierra, que de alguna manera estamos preparando su venida. Pero ¿sabes qué? No hay nada parecido a un avivamiento sin que antes haya en el corazón de los edificadores un quebrantamiento. Sin que antes el corazón se quebrante por aquello que ocurre con el pueblo de Dios. Todo lo que Dios hace para edificar la iglesia comienza en este punto, en el punto del quebrantamiento. Revisa las historias de la Biblia. Revisa los personajes. Todos en algún momento pasaron por un momento donde sufrieron un quebrantamiento, y desde allí el Señor transformó sus vidas para convertirlos en referentes para toda una generación. Y como ocurrió con ellos, debe ocurrir con nosotros ahora. Y lo que necesitamos para que la obra de Dios se haga, para que Dios edifique su iglesia, es que nuestro corazón vuelva a ser quebrantado. Y este quebrantamiento comienza con he llamado esto así, pero no viene de mí, ahora lo explico, con un bautismo de angustia. ¿Sabes lo que siente Nehemías? Siente angustia. Esto no es muy popular lo que estoy diciendo. Hace varios años atrás, un predicador muy conocido llamado David Wilkerson, probablemente uno de los últimos profetas más estratégicos para el pueblo de Dios en el mundo occidental, él predicó un mensaje que se llamaba Un llamado a la angustia. Y hoy, cuando estaba repasando este texto, recordaba este mensaje que hace 10, 12 años impactó mi corazón. Porque los cristianos modernos, déjenme utilizar este término, los cristianos de hoy buscamos mucho de lo que Dios quiere hacer. Pedimos a Dios que haga muchas cosas que nos gustaría que Él hiciera. Pero la mayoría de cosas no pasan por quebrantar nuestro corazón. La mayoría de cosas no nos duelen tanto, no nos pesan tanto como para detener nuestra vida, como para cambiar nuestra rutina. La Biblia dice que Nehemías comenzó a orar de día y de noche. Y a veces, cuando pienso en esto, digo, bueno, ¿cuándo fue la última vez, la última noche que fue interrumpida porque Dios me estaba inundando de angustia? Cuando he podido sentir el dolor que Dios siente cuando ve la gente o su pueblo. Tú y yo necesitamos, para edificar la obra del Señor, un bautismo de angustia. A veces de manera romántica, como en esta canción que hemos cantado recién, decimos cosas fuertes como por Él estoy gastando mi vida, como quiero rendirte todo lo que soy, como nada de lo que yo viva tiene valor comparado a tu llamado. Pero ¿realmente podemos sentir lo que Dios siente? ¿Podemos ver lo que Dios ve cuando ve el mundo, cuando ve la iglesia? Lo que ocurre con Nehemías es que tiene una visión diferente. Todos sabían que el muro estaba destruido. De hecho, allí va Hanani y una ¿cómo se dice? Bueno, un conjunto de gobernantes, de personas que van allí y cuentan lo que pasa y dicen, bueno, las cosas están muy mal. Y a veces nos acostumbramos a decir esto, bueno, es que la cosa está muy mal. Es que la gente no quiere saber nada de Dios. Es que hay un montón de pecado, es que hay un montón de maldad, es que la gente no hace caso. A veces es como que los cristianos tenemos esta cosa de ver lo que pasa y decir, oye, las cosas están muy mal, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos revista, nos llene con angustia por lo que ocurre en el mundo. Y que esa angustia nos lleve al amar y a la acción para reedificar la iglesia de Jesucristo. Porque ¿sabes qué? Dios envió a Jesús por lo que estaba roto, por lo que estaba perdido. Dios envió a Jesús por lo enfermo. Y Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Una ciudad devastada,
No era una excusa para que Dios no pudiera hacer su obra, pero era necesario encontrar a un hombre que estuviera lleno de la angustia que Dios sentía, del corazón de Dios. Muchas veces he orado al Señor para decirle esto: Señor, quiero sentir lo que hay en tu corazón, pero muchas veces ni siquiera estamos preparados para eso. La vida de Nehemías fue literalmente paralizada cuando comenzó a sentir lo que Dios sentía. Y entonces lo que comenzó a hacer es a volcar su corazón en Dios. Esto que siente Dios por las naciones, por nuestra ciudad, por nuestra familia que está perdida, por aquellos que no conocen a Jesús. ¿Qué siente el Señor? El Señor siente dolor. Jesús veía a las multitudes y sentía compasión. Sus entrañas se removían. Cuando Dios creó al hombre y el hombre se volcó y se dirigió a su pecado, Dios, dice la Biblia, se arrepintió de haber hecho al hombre. En Génesis capítulo 6, lo que ocurre es que Dios siente dolor porque el hombre se aleja de él, se corrompe, se va tras sus pasiones, se va tras sus deseos. La angustia que hay en el corazón de un edificador viene por el quebrantamiento que Dios pone en su corazón. Esto no lo puedo producir yo con un mensaje, no lo puedes producir tú leyendo un libro, pero el Espíritu Santo puede tocar corazones de personas que quieren edificar su iglesia para que sean bautizados en angustia y de repente sus vidas sean dirigidas a restaurar aquello que se había roto. Porque la obra de Dios se hace cuando un hombre es bautizado en angustia y se prepara para hacer su obra. ¿Acaso no es esto lo que le pasó a Jesús? Jesús dijo: edificaré mi iglesia. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Ser quebrantado. Ser quebrantado tiene que ver con negarnos a nuestra propia voluntad. Jesús subió al huerto de Getsemaní y le dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Biblia que estando en agonía, la palabra agonía es una lucha interna, es una lucha emocional que se siente dentro. Y por esa lucha interna que él tenía, él comienza a sudar gotas de sangre. Literalmente sus vasos sanguíneos se rompen y comienza a sangrar, y el sudor se mezcla con la sangre, porque lo que siente Jesús es angustia. La Biblia dice que él estaba tan triste que parecía que iba a morirse. ¿Y sabes qué? La obra de Jesús, la edificación de la iglesia de Jesús, comienza por el quebrantamiento de su propia voluntad. Jesús en el huerto diciendo: Padre, haz lo que quieras conmigo. Y como fue con Nehemías y como fue con Jesús, sigue siendo con nosotros. ¿Cuántas veces podemos repetir una canción como la que acabamos de cantar, pero realmente no entregar ni un ápice de nuestra voluntad a los planes que Dios tiene para con nuestra vida? ¿Cuántos tenemos la capacidad de recibir mensajes o cantar canciones, pero hacer que nuestra vida siga siendo exactamente igual que siempre? Servir copas al rey y probar la vida normal y natural y vivir en Babilonia con ciertos privilegios, cuando el Señor nos está mostrando una realidad. Si eres capaz de ver una realidad en el lugar que te rodea, en tu familia, en tu propia vida, en tu ciudad, pídele al Señor que te quebrante, para que a través de tu quebrantamiento Él pueda hacer una obra grande a través tuyo. Jesús dijo esto: el que quiera ganar su vida. Nehemías podría haber ganado su vida. Nehemías lo tenía todo resuelto, no tenía necesidad de meterse en estos líos. El que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Porque esto es como un grano de trigo que cae en tierra y muere y queda solo y se rompe. Y cuando el grano de trigo entra en contacto con la tierra y su cáscara se desmembrana para entrar en contacto con la tierra, lo que ocurre en ese quebrantamiento del grano que muere solo en la tierra es que comienza a dar fruto. Hay un resultado que es vida que sale desde el quebrantamiento. Y cuando tú y yo estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia voluntad por amor a lo que Dios es y a lo que Dios quiere hacer, cuando somos llenos de esta angustia al ver la realidad que nos rodea, lo que puede ocurrir es que de ese quebrantamiento Dios puede hacer brotar vida nueva a tu alrededor. Quizás tu Jerusalén es tu entorno, es tu vida, es tu familia,
Es una situación personal. Este pasaje tiene una aplicación muy profunda que tiene que ver con la iglesia de Jesucristo, pero también tiene una aplicación muy práctica que tiene que ver con nuestra propia vida. Y todo lo que Dios quiere hacer brotar como nuevo en nuestra propia vida comienza en el quebrantamiento de un hombre que no puede permanecer indiferente a la realidad que ven sus ojos espirituales. ¿Queremos edificar la iglesia de Jesús? Ok, entonces permitamos que Él nos bautice en angustia. Claro, suena mejor lo de ser bautizado en fuego, ¿no? Y en espíritu. Pero el Espíritu Santo de Dios viene a convencernos de nuestros propios pecados, primeramente. ¿Quieres seguir o ya cortamos aquí? Cortamos, ¿no? Y entonces dice en el versículo 5 de Nehemías, y me encanta que la Biblia y el propio Nehemías que escribe el libro haya escrito su oración. ¿Qué poder hay en esto de escribir oraciones? Yo te recomiendo de vez en cuando, esto es aparte, escribe tus oraciones. Porque a veces hemos hecho la oración esto rutinario, religioso. Y claro, a veces escribir tus oraciones te va a hacer sentir vergüenza, porque decir, madre mía, ¿cómo oro cualquier cosa? ¿No? Bendice estos alimentos, amén. Uy, Señor, si lo viera el pastor. Escribe tus oraciones. Fíjate lo que estás hablando con Dios. Y Nehemías escribe su oración. Me encanta esto. Poder retener, y quiero que leas cómo él oró. Lo tenemos aquí, versículo 5. Y entonces yo dije al Señor, porque Nehemías está tan preocupado, está tan angustiado, que comienza a orar. Y esto es importante. Cuando sientas que el Señor te cubre en angustia, cuando veas una realidad espiritual en tu familia, en tu propia vida o en tu alrededor que no te deja tranquilo, que no te deja dormir, ora. Dí conmigo, ora. Ora. Puedes orar. Es que no puedo hacer nada. ¿Cómo voy a reedificar los muros? Puedes empezar orando. No todo termina en la oración, pero todo empieza en la oración. Empieza orando. Eso es Nehemías, se pone a orar. Y dice, Dios de los cielos y la tierra. Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, esto había dicho Dios, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Claro, si después de esto te digo que escribas tu oración, más vergüenza te da. Pues dices, no llego ahí ni con el diccionario al lado. Él empieza a orar. Y el quebrantamiento que permite que nosotros seamos edificadores de la iglesia de Jesucristo, empieza en sentir lo que siente, en esta bautismo de angustia, de ver la realidad que Dios ve, pero continúa con una oración intensa. Y me gusta ponerle este adjetivo, una oración intensa. David decía lo siguiente, de madrugada te buscaré más intensamente. ¿Qué necesitamos en nuestra vida para ser quebrantados y que ese quebrantamiento traiga fruto abundante? Necesitamos oraciones intensas. Oraciones intensas que tienen que ver con ser movidos a la confesión y al arrepentimiento. Nehemías comenzó a orar. Nehemías era un hombre de oración. Y esto es interesante porque él servía al rey de Persia. Estaba en Babilonia. No estaba todo el día en la iglesia. No estaba todo el día con YouTube puesto, con Cristín de Clario allí. No estaba en un entorno favorable, pero él era un hombre que sabía orar. ¿Cuántas veces has renunciado a la oración excusado por tu entorno? Es que no tengo lugar, es que no tengo tiempo. Es
que no sé cómo hacerlo, es que no tengo con quién. Pues Nehemías era un hombre que oraba. Y cuando comienza a orar, él ora de una manera de la cual podemos aprender. De la cual podemos aprender. Qué interesante esto que los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Esto que podemos orar y orar mal, ¿sabes? ¿Sabes que podemos estar orando y orar mal? El libro de Santiago dice: ustedes piden, pero piden mal, porque piden para vuestros deleites, para vuestros placeres. Mira, si todo lo que tú oras es: quiero un coche nuevo, un trabajo mejor, una vida mejor, no es que eso sea malo, pero oras mal. La oración no es para eso. En primer lugar, la oración es para poder estar en comunión con Dios. Es entrar en una esfera espiritual. Es poder buscar el rostro de Dios, su reino. ¿Alguien está conmigo? ¿Amén? ¿O ay? Vale. Y hay una oración intensa. Creo que tenemos que intensificar nuestra manera de orar. Y entonces Nehemías, ¿qué dice? ¿Qué es lo primero que hace? Y para mí es un paralelismo hermoso, porque él dice: Dios fuerte del cielo, temible, grande. Lo primero que hace cuando ora, después de ver lo que ve, de escuchar lo que oye, dice: tú eres grande. A veces vemos la realidad que nos rodea y lo que hacemos es reducir el tamaño de Dios a la realidad que vivimos. Pero la verdadera oración es cuando llevamos la realidad que vivimos al tamaño de nuestro Dios. No importa lo que esté pasando en tu vida, no importa qué tan arruinado esté tu alrededor, no importa si los muros están destruidos, si han pasado 140 años. Lo que tienes que hacer cuando ves destrucción a tu alrededor es llevar esa destrucción a la grandeza, omnipotencia, sabiduría y conocimiento del que tiene la última palabra, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores y Príncipe de los ejércitos de Jehová. Tú eres grande. Tú eres temible. Es como decir: vale, ok, esto está mal, pero tú estás en el trono. Qué importante es saber orar de esta manera. Jesús dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo primero es: dirige tu mirada al Señor. Ora adorándole. No hay mayor placer en la oración que la adoración, que reconocer lo que Dios es y lo que Él ha hecho. Eres grande, eres temible, has hablado a tu pueblo, has sido fiel. Qué importante es que nuestra oración siempre esté centrada en lo que Dios es. Hay gente que ora: Dios, Señor, por favor, pobrecito de mí, ayúdame, por favor. ¿Qué tal si empiezas orando diciendo: Señor, tú eres grande, tú estás en el cielo, tu nombre es santo, es sobre toda la tierra? ¿Qué tal si nuestras oraciones empiezan recordándole a nuestros problemas el tamaño de nuestro Dios? Eso es lo que hace Nehemías. Y luego lo siguiente que hace es: confieso mis pecados. Y confieso los pecados de mi pueblo. Lo que hace en Nehemías en este pasaje es lo que llamamos hoy intercesión. Él se pone en el lugar del otro para pedir a Dios. Él se pone en medio. Dice Ezequiel capítulo 22, versículo 30: y busqué a un hombre que se pusiese en la brecha entre Dios y mi pueblo. ¿Por qué? Porque había una brecha en el muro de la ciudad por la cual podía entrar el enemigo. Y dice la Biblia: busqué un hombre que se pusiese en la brecha y no lo hallé. Eso es intercesión. Es gente que se pone en la brecha a favor del pueblo, peleando por otros. Y Nehemías, que dice: perdona los pecados de mi gente. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste al Señor para pedir perdón por los pecados de tus hijos, para pedir perdón por los pecados de tu familia, de los que no conocen al Señor, de tu generación, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo? Porque si Dios está contigo, si Él está en tu corazón, si Él ha salvado y redimido tu vida, si Él te ha llenado del amor que solamente Él puede dar, es para que te pongas en la brecha en favor de otras personas. Y quizás tú dices: yo ya lo hice hace mucho tiempo. Está bien, pero si la situación todavía no ha cambiado, es necesario que allí haya un intercesor. Haya alguien que le diga: Señor, te pido perdón por ellos. Va a haber un día donde ellos tengan que rendir cuentas al Señor, donde cada uno tenga que pedir perdón por lo que ha hecho y no hecho. Pero mientras tanto, Dios levanta hombres y mujeres que en su oración, en medio de su oración, haya confesión. En primer lugar, personal. Es tristísimo ver cristianos que son capaces de orar sin confesar sus pecados. Porque si tú estás orando a Dios a menudo y en esas oraciones no aparece la confesión de tus pecados,
entonces tu oración es una oración religiosa. Porque cuanto más te acerques al Señor, más cuenta te das de tu propia inmundicia. Por eso Nehemías, que no tiene el problema, que la cosa no es con él, dice, perdón por mi pecado. Y la Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo. ¿Quién? Mi pueblo. No la gente. A veces decimos, Señor, que la gente se rinda a ti, pero es que la gente no se rinde al Señor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y convirtieren de sus malos caminos, entonces yo me volveré a ellos, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra y mis ojos estarán abiertos y atentos mis oídos a la oración que se hace en ese lugar, porque he elegido y santificado esta casa para que en ella esté mi nombre para siempre. Si se humillare en mi pueblo. ¿Cómo es una oración intensa? Una oración donde hay confesión. Una oración que está basada en promesas. Cuando está orando, Nehemías dice, acuérdate. ¿Acaso Dios se olvida? Dios no se olvida. Quizás tú tienes una promesa de Dios. Quiero recordarte hoy que Dios no se olvida. Dios no se olvida. El que se olvida eres tú. Y necesitas orar para recordarte de lo que Dios se acuerda. Nehemías lo que hace cuando ora es afirmarse en una promesa. Tú le dijiste a Moisés que cuando tu pueblo fuere hasta lo último de los cielos, hasta el lugar más lejano, si ellos se vuelven a ti, tú los volverías a traer. Señor, tú has prometido una palabra, tú has dicho algo, tú tienes una promesa y yo hoy lo que te estoy pidiendo es que cumplas tu promesa. Quizás sobre tu vida, sobre tu tierra, sobre tu familia, hay promesas que tienes que recordar y recordarle a Dios mientras oras. Ora basado en promesas, no en sentimientos, no en emociones. Nuestra oración no puede basarse en nuestra percepción de la realidad, de yo siento, de yo creo. No, ora basado en promesas que Dios tiene para con su pueblo. Y entonces Nehemías le dice, y concede ahora buen éxito a tu siervo. Lo que Nehemías le pide es, necesito tu favor, tu dirección. ¿Ok? Enséñanos a orar. Y si lees esta oración rápido, te vas a dar cuenta que se parece mucho al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Perdona nuestros pecados, confesión, líbranos del mal, dirección, protección. He pensado en esto esta mañana, en cómo es la calidad de nuestra oración. Si la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que las oraciones de los justos es como un incienso que sube a la presencia del Señor, he pensado en esto, qué calidad tiene el incienso que hago subir al trono de mi Padre que está en los cielos. Probablemente una oración que Dios busca. Incluye adoración, confesión, promesas y dirección. Y déjame terminar con esto, porque seguiremos hablando de Nehemías en las próximas semanas. Puedes ayudar, Ana. Dice, Nehemías ora y le pide al Señor ayuda. Y en el capítulo 2, versículo 5, creo que lo tenemos aquí, 2, vale, del 1 al 5. Dice, sucedió en el mes de Nisán, ha pasado un mes, en el año 20 del rey Artajerjes, que es el rey de Persia, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaría triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y el rey me dijo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Cómo se ve un hombre quebrantado? Había una canción que siempre me ha gustado y tenía un amigo que le encantaba, y cuando me tocaba cantar la alabanza, aunque era en otra época, pero cantaba bastante, que decía, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Alguno está haciendo así porque es dinosaurio como yo, conoce la canción. Y
quebranta mi corazón. Pero ¿cómo se ve un corazón quebrantado? ¿Cómo se ve un hombre que pasa por el quebrantamiento, pero que se convierte en un edificador? Se ve como un hombre de oración, se ve como un hombre bautizado en angustia, que tiene una visión diferente de la realidad que le rodea. Pero quizás por sobre todas las cosas, un hombre o mujer, evidentemente, que ha sido quebrantada, es una persona que muestra disposición inmediata. Es alguien dispuesto. ¿Qué pasa con Nehemías? Que se pone mal por lo que pasa, que comienza a orar al Señor para que eso cambie y luego dice, yo voy a ir. El rey le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y claro, si tú estás en la posición de Nehemías, quizás tienes una estrategia, un plan. Mira, pues si haces esto, si mandas a este, si mandamos un ejército, esto, pero Nehemías dice, envíame a mí, yo quiero ir. Yo lo he visto, yo he orado por ello, yo he sentido lo que he sentido, yo he escuchado la voz de Dios, envíame a mí. ¿Sabes qué pasa cuando alguien experimenta quebrantamiento? Que muestra disposición. Y la persona que muestra disposición es aquella que ha abandonado las excusas. Es aquel que ya no encuentra excusas, porque lo único que le puede decir al Señor es, yo quiero hacer algo. Quizás muchos somos muy hábiles para decir, esto está mal, esto debería hacerse así, es que la iglesia tiene este problema, es que ocurre aquello, es que mira esto y mira aquello, y puedo ver y puedo orar y puedo hasta sentir. Pero lo que puede transformar la situación que me rodea es una disposición inmediata. Es decirle, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Voy a dejar mi trabajo, voy a dejar la corte real, estoy aquí para que lo hagas. Y Nehemías lo dejó todo. Lo dejó todo, y no fue en una emoción que sintió al escuchar la trágica noticia. No fue una cosa como de en el momento de decir, bueno, pues yo puedo hacer algo. No. Fue una decisión que pasó al tiempo. Él meditó en esto. Él calculó el costo. Él midió el precio. Jesús dijo, si vas a tomar una decisión por mí, entonces mide el precio de lo que te va a costar. Muchos cristianos han tenido esta tendencia a ofrecerse antes de pensar en lo que les va a costar. ¿Y qué ocurre? Que a mitad de camino lo dejan, abandonan. Pero todo aquel que muestra disposición es porque primero ha sabido cuál es el costo. ¿Cuál es el costo de ofrecerse para hacer algo? Y le dijo, yo quiero ir. Entonces Nehemías llevó cartas del rey, llevó permisos, llevó provisiones y fue hasta Jerusalén. Y se dio cuenta que el favor que él tenía con el rey se convirtió en una herramienta que Dios utilizaría para cumplir con él su propósito. Y esto es maravilloso, porque cuando dispones tu corazón y tu vida al Señor, te das cuenta que el lugar en el que estás hoy, las cosas que Dios ha puesto en tu mano, se convierten en una herramienta para que Dios cumpla a través de ti sus propósitos. No menosprecies el lugar donde estás. No menosprecies la familia en la que estás. No menosprecies la iglesia en la que estás. No menosprecies las familias, las personas que te rodean, porque probablemente eso que te rodea va a ser algo que te abra puertas para que Jesús edifique su iglesia a través tuya, dando fruto al 100%. Yo os elegí para que ustedes den fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué ocurriría si disponemos nuestra vida? Aquí hay gente que ha dispuesto su vida. Aquí hay gente que ha entregado su vida. Y hoy muchos vemos el resultado de la entrega de otros, pero quizás es el momento para que tú inicies tu propia entrega. Para que tú también dispongas lo que tienes, lo que hay, lo que Él te ha dado. Como Isaías, cuando entró al templo después de la muerte del rey Uzías, que era un avivador, un reformador. Y al entrar al templo vio al Señor en el trono. Y al acceder al Señor escuchó algo que se estaba hablando. Y esto es súper interesante porque, a ver, no es que Dios no hable, no es que Dios no exprese su voluntad, es que nosotros no oímos, es que nosotros no vemos. Pero de repente Isaías llega al trono, al templo, y ve al Señor en el trono y sus faldas cubren el templo. Tiene una visión, un querubín a un lado, un querubín al otro, y de repente escucha que dice, ¿a quién iré? ¿Y quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Él lo alcanza a escuchar en un momento de dolor.
En un momento de tragedia, él puede escuchar la voz del Señor diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y esa misma voz que escuchó Isaías es la voz que sigue escuchándose en el trono de los cielos. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán? ¿Cómo podrán ser salvos si no hay gente que esté dispuesta? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y la pregunta para cada uno de nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, que hemos sido redimidos, transformados, es si hoy, en el siglo XXI, año 2025, todavía estamos dispuestos a hacer algo para edificar su iglesia. Seguro encuentras excusas. Seguro hay un montón de argumentos que te llevan a decir: mejor no. Pero cuando eres quebrantado, cuando rindes tu voluntad, lo único que te sale decir es: heme aquí, Señor, envíame a mí. Es lo que Isaías dijo en el templo. Es lo que Nehemías le dijo al rey. Y es lo que el Señor espera oír de ti. Espera oír de mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Es que ya soy muy mayor, envíame a mí. Es que todavía soy muy joven, envíame a mí. Es que tengo demasiado trabajo, envíame a mí. Es que no tengo trabajo, envíame a mí. Y ya verás lo que el Señor puede hacer con una persona que mantiene la disposición del principio. ¿Te hago spoiler? ¿Te hago spoiler? Sí, 140 años sin construir una muralla, que en 52 días la reconstruye un copero que de obra no tiene ni idea, pero que cuenta con el favor de Dios y que mantiene su disposición hasta el final. Y es lo que puede ocurrir si tú y yo pasamos por un quebrantamiento y le decimos al Señor: envíame a mí, que en 52 días, que en un periodo corto de tiempo, y puedo profetizar y puedo anunciarte que en un periodo corto de tiempo puede ocurrir lo que no ha ocurrido en años, siempre y cuando el Señor encuentre una iglesia quebrantada, una iglesia rendida a sus pies, gente que no utiliza las excusas para negar su disposición, gente que le dice: heme aquí, envíame a mí. Y en un periodo corto de tiempo puede ocurrir lo que en años no se ha visto pasar, porque el Señor edificará su iglesia a través de gente que le dice que sí.